Buenas tardes. Hoy vamos a, de alguna forma, empezar a cerrar el ciclo sobre las diferentes teorías que explican el funcionamiento del sistema cognitivo, funcionamiento y el origen, de alguna manera, con la propuesta de Karmilov-Smith. Ella escribió un libro que se llama Más allá de la modularidad, haciendo alusión claramente a la teoría de la modularidad de la mente de Fodor, y habla de la ciencia cognitiva desde la perspectiva del desarrollo. O sea, ella va a postular que la idea de estudiar el desarrollo de las personas, el desarrollo cognitivo, es fundamental para las ciencias cognitivas y ahora vamos a ver por qué. Retomando un poco los teóricos anteriores, habíamos visto las ideas neo-racionalistas, neo-cartesianistas, neo-innatistas, propuestas por Chomsky, donde todo este sistema estaba genéticamente determinado y se iba revelando frente a los estímulos pertinentes. La propuesta contraria de Piaget, donde habla de que estas formas de organización, las mismas que Chomsky consideraba innatas y genéticamente determinadas, en realidad son producto de una construcción entre muy pocos mecanismos innatos. Recuerdan que eran dos reflejos, los cinco sentidos y las invariantes funcionales. En interacción con el medio iban generando la construcción de estas formas de organización de la información, de estas formas que utilizamos para poder conocer, que llamamos el sistema cognitivo. Después vimos la propuesta de Fodor, donde habla de un modelo tripartito de la mente, donde dice de que en realidad probablemente desde una perspectiva mucho más innatista, ¿no es cierto?, que la de Piaget, postula que existen sistemas de entrada y sistemas centrales encargados de procesar la información y de alguna manera de modelar nuestro comportamiento, ¿sí? Que estos sistemas de entrada tienen características autónomas, independientes, son módulos, son específicos de dominio, ¿sí? Que los sistemas centrales de alguna manera toman información de ellos. Ahora vamos a ver una propuesta que va un poco más allá. O sea, Karmilov-Smith era una discípula, o de alguna manera más que una discípula, trabajó con Piaget y hace una propuesta sumamente interesante con respecto a las características de este sistema cognitivo desde el punto de vista desde el desarrollo. En el texto que ustedes van a ver, ¿sí? Lógicamente arranca, ¿no? Aceptando esta idea basada sobre todo en las evidencias científicas que han aparecido muchísimo a partir de este nuevo siglo, de que la investigación muestra que la mente humana tiene muchos más fundamentos innatos de lo que habíamos supuesto. O sea, de que tal vez antes no se podían determinar. Ustedes saben que el estudio científico de los procesos cognitivos es complicado, que generalmente se hacen inferencias a partir de observaciones comportamentales y que, bueno, los métodos tecnológicos nos han permitido mejorar mucho nuestra capacidad de poder observar. O sea, tenemos resonancias magnéticas funcionales que nos muestran cómo funciona el cerebro ante determinado tipo de comportamientos o de acciones, ¿sí? Hay un montón de métodos no invasivos y hay un montón de métodos basados sobre todo en las computadoras que nos permiten simular procesos o hacer el seguimiento del movimiento ocular con una precisión increíble, con lo cual podemos hacer un montón de inferencias que demuestran de que los niños o los seres humanos en el momento del nacimiento ya tienen un montón de conocimientos, llamémoslo conocimientos no sobre el mundo, sino de un montón de estructuras que les permiten organizar el conocimiento que Piaget suponía que se construía. Ella plantea la posibilidad, Karmilov-Smith, de que la teoría de Piaget y las teorías innatistas no tienen que ser mutuamente excluyentes en una teoría del desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que podrían llegar a conciliarse, de que este modelo de cierto grado de determinación genética y de constructivismo podrían hasta integrarse en un nuevo modelo que es el que ella va a proponer, ¿sí? Sostiene que un aspecto muy fundamental del desarrollo es el proceso por el cual la información de un sistema cognitivo se convierte en conocimiento. O sea, ella va a aceptar esta idea de que primero entra la información, ¿sí? Entonces que tener información en la mente no necesariamente implica que esa información sea vista como conocimiento. Entonces ella va, desde el punto de vista de la psicología del desarrollo, a tratar de explicar cómo esa información, a partir de ciertas estructuras preexistentes, ¿sí?, va interactuando con estas cosas que están genéticamente determinadas y va produciendo un proceso de desarrollo con características epigenéticas. O sea, ¿qué quiere decir?
que hay una interacción entre lo genéticamente y biológico y el ambiente que va produciendo cambios, y que esos cambios son productos sí de esta interacción. Muy bien. Describe, digo, ustedes van a leer el capítulo y van a ver que describe las características de los sistemas de entrada propuestos por Fodor, que los caracteriza como inflexibles y carentes de inteligencia o de voluntad. En realidad habíamos visto que los sistemas de entrada vienen genéticamente determinadas con funciones determinadas que solo son específicos de dominio, quiere decir que solo toman estímulos particulares predeterminados, que hacen cómputos que están predeterminados, que están encapsulados informativamente, que no comparten información con otros sistemas, que son modulares, que son obligatorios, todas las características que teníamos que hacen que no sean inteligentes. Sin embargo, ella propone que el desarrollo implica un proceso que va más allá de la modularidad, ¿sí? Y sostiene que para Fodor el desarrollo no existe, o por lo menos no está planteado en la teoría de Fodor, ¿sí? Cuando nosotros leemos lo que él dice, no habla de que estos sistemas de entrada pudieran cambiar o desarrollarse, sino que propone que vienen vinculados a una estructura neural fija, que ya vienen genéticamente determinados, como que sencillamente se limitan a hacer ciertas cosas para las cuales tienen una preprogramación que se transmite en la especie. Cuestiona la idea, Kármilov, de que los módulos se encuentren predeterminados tan en detalle, ¿no es cierto? Y también cuestiona la rigurosidad de esas diferencias entre los sistemas de entrada y los sistemas centrales. O sea, si bien está a favor de que parecería que hay sistemas altamente especializados en determinado tipo de actividades, hay otros que trabajan de manera más general y hay instancias de grado intermedias en esa. No es que es o de entrada o central, o horizontal o vertical, sino que existen diferentes niveles de grado entre las características de un sistema particular. Y propone, para eso, una diferenciación fundamental entre módulos predeterminados y un proceso de modularización como producto del desarrollo. O sea, sí, donde van a coexistir ambas cosas, ¿no es cierto? O sea, sí hay módulos que están claramente predeterminados y genéticamente determinados y funcionan tal como Fodor los describe. Sin embargo, existen otros que son solo como tendencias o sesgos, va a decir ella, y que de alguna manera caracterizan una forma de funcionamiento que se va a empezar a modularizar en función de la interacción con el ambiente, o sea, en función de eso que vamos a llamar aprendizaje, o sea, en la medida en que empieza a entrar información y que esa información es transformada en conocimiento por el sistema, vamos a ver que ciertos mecanismos de este sistema cognitivo, por un lado empiezan a especializarse y por otro lado empiezan a abrirse y a volverse mucho más generales. No necesariamente una característica termina siendo excluyente de la otra. Justamente, ¿no? Basada en la plasticidad, en las teorías, ¿no es cierto?, que demuestran la plasticidad del desarrollo temprano del cerebro, ella dice que la mente se va modularizando a medida que va avanzando el desarrollo, a medida que va entrando mayor cantidad de información, ciertos sistemas empiezan a cambiar, empiezan a perfeccionarse, empiezan a adaptarse a las características de ese ambiente y de esa información, y van generando módulos o sistemas cognitivos, ¿sí?, que no estaban genéticamente predeterminados de una forma tan extrema como lo suponen otros de esos sistemas, que Fodor llama específicamente sistemas de entrada. Entonces, acepta estas predisposiciones innatas y específicas de dominio que restringen los datos de entrada. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay una predisposición para que ciertas funciones o ciertas tendencias del cerebro activarse ante determinado tipo de estímulos, pero no con el nivel de especificidad que Fodor proponía, ¿sí? Entonces ella va a decir que con el tiempo, o sea, con el curso del desarrollo, se van seleccionando ciertos circuitos para diferentes computaciones que siguen siendo de un dominio específico, o sea, solo computan determinado tipo de entradas o de estímulos. Y con el tiempo van llegando a formar módulos encapsulados. O sea, entonces dentro de la teoría que proponía Fodor habría una instancia diferente donde además de los sistemas de entrada habría unos sesgos que con el tiempo se transformarían en equivalentes a sistemas de entrada o estarían encapsulados, pero que no surgieron o no estaban genéticamente predeterminados. La tesis fundamental de ella sostiene que hay una modularización gradual, ¿sí? O sea, que estos sesgos innatos de los que hablábamos, que canalizan la atención hacia cierto tipo de datos que son pertinentes para ese circuito cerebral, ¿no es cierto? Y que a su vez esos datos influyen en el desarrollo cerebral. O sea, que ese sistema cognitivo se va a ir formando, consolidando, justamente en función de esa información, ¿sí?
Entonces, vamos a tener circuitos cerebrales específicos que se activan frente a un estímulo, ¿sí? O la activación distribuida inicialmente que se va haciendo específica. ¿Entienden? Son algunos que ya vienen genéticamente determinados y solamente reaccionan frente a un estímulo particular, y otros que toman ese estímulo y en función de las características de esos estímulos van construyendo, generando un sistema bien específico. Propone que el almacenamiento y el procesamiento de la información puede ser específico de dominio, pero no necesariamente encapsulado. O sea, sí podemos tener sistemas que se ocupan de procesar y de computar ciertas características o cierto tipo de información sensorial particular, pero no necesariamente están encapsulados. O sea, el hecho de que sean específicos de dominio no quiere decir que no puedan compartir o buscar información en otros sistemas. ¿Entienden? O sea, eso que Fodor planteaba como excluyente, Kármilov dice que no necesariamente, que yo puedo tener un sistema, ¿sí? Como el sistema de lenguaje, que es específico de dominio, ¿sí? Un sistema de dominio amplio, como el lenguaje, pero que el lenguaje no necesariamente está encapsulado, sino que a pesar de que sirve para la interpretación o el análisis de estímulos lingüísticos, puede compartir información con otros sistemas y puede establecer relaciones con otros sistemas. ¿Entienden? Bien. Entonces, distingue un dominio de un módulo. Un dominio es un conjunto de representaciones que tiene un área específica de conocimiento. Por ejemplo, el lenguaje, los números, la física, ¿sí? Son dominios que tienen que ver con determinado tipo de estímulos particulares. Y el módulo es una unidad de procesamiento de información que encapsula ese conocimiento y las computaciones que se hacen con él. Entonces, nosotros tendríamos un módulo lingüístico, podemos pensarlo, que es específico de dominio, ¿sí? Que hace computaciones con él. A ver, vamos a pensarlo de otra manera. Es considerar que el desarrollo es de dominio específico no implica necesariamente modularidad, que es lo que veníamos diciendo. O sea, por más que sea específico de dominio, no necesariamente es modular. ¿Sí? ¿Queda clara la idea? Recién la dije al revés, ¿sí? Sepan disculpar. Bien. Propone que en vez de estadios del desarrollo va a hablar de fases. Y acá va a ir haciendo ciertas analogías con la teoría de Piaget que vamos a ir viendo particularmente, ¿sí? Entonces, estas fases del desarrollo, ¿sí? Van a ser en función de la afectación de dominios amplios, por ejemplo, la matemática o el lenguaje, y microdominios, por ejemplo, dentro de la matemática los números o dentro del lenguaje los pronombres, ¿sí? Va a hablar de dominios amplios y de microdominios, ¿no? Hay que diferenciar como estas dos cosas, porque también, digamos, los sistemas van a ser de dominio específico. Dentro de un sistema de dominio amplio como el lenguaje, vamos a encontrar un montón de microdominios específicos que tienen que ver con pronombres, con sustantivos, con, no sé, con sintáctica, con semántica, con gramática, con diferentes características. Establece una semejanza de los modelos piagetianos y conductistas. Suena raro, ¿no es cierto? Sí, pero bueno, a pesar de que luego hasta se horroriza de esta idea, ¿no es cierto? Y muestra cuáles son las diferencias. Sin embargo, establece que los dos tienen pocas estructuras innatas o proponen, digamos, al momento del inicio del desarrollo, prácticamente la inexistencia de conocimientos o de estructuras genéticamente determinadas. Ninguno de los dos tampoco acepta muchos procesos biológicamente determinados. Tanto los modelos conductistas como los modelos piagetianos son generales de dominio. ¿Qué quiere decir? Que son sistemas horizontales, ¿sí? Digamos, las mismas reglas del aprendizaje para el conductismo modelan todo el aprendizaje. O sea, se aprende siempre todo de la misma manera por los mismos principios. Lo mismo sucede para Piaget. Toda la información que ingresa al sistema es organizada con estas mismas estructuras lógico-matemáticas, ¿sí? Que son de dominio amplio, de dominio general. Hay sistemas fisiológicos heredados, hay coincidencias en el estado inicial, ¿sí? O sea, hay cierta estructura entre el modelo piagetiano y conductista a pesar de las radicales diferencias entre uno y otro, que ella las aclara, pero que no son motivo de esta clase y ni siquiera nos vamos a detener en eso, ¿no es cierto? Por otra parte, dice que las dos teorías conciben la mente del recién nacido como vacías de conocimiento, ¿sí? O sea, uno no sabe nada cuando nace. Sí tiene esas estructuras vacías que se empiezan, digamos, son la base de la construcción para Piaget y son la base de una serie de asociaciones para el conductismo. Y defienden la idea de que un solo proceso de aprendizaje de dominio amplio y general explica todo el desarrollo, lo cual es lo que es insustentable hoy en día. O sea, el creer que
digamos, mecanismos tan básicos y simples como los 5 sentidos, 2 reflejos y las invariantes funcionales permiten la construcción de estructuras tan complejas de organización de información como es nuestro sistema cognitivo. Lo mismo sucede con el conductismo, como que somos una tabula rasa y que todos estos procesos cognitivos que gobiernan nuestro comportamiento son de alguna manera aprendidos o tomados del medio. Bien. Después, además de hacer estas observaciones sobre el modelo piagetiano y sobre el modelo conductista, toma el modelo de Fodor y dice que los modelos de especificidad de dominio, como el de Fodor, asumen cierta preprogramación para poder comprender información específica, que son los sistemas de entrada, vienen genéticamente determinados y sirven para procesar estímulos determinados. Entonces va a decir que cuanto mayor sea la cantidad de propiedades de dominio específico del bebé, o sea, cuanto más de estos sistemas preprogramados para comprender tiene, menos creativo y flexible va a ser el sistema posterior. ¿Por qué? Porque de entrada ya viene todo determinado. Si todo está determinado, nada cambia y todo va a ser igual al principio que al final. No va a haber creatividad ni flexibilidad. Por lo tanto, es poco probable que el desarrollo sea totalmente de dominio específico o totalmente de dominio amplio. No es ni la posición que asume Fodor ni la posición que asume Piaget o el conductismo. ¿Sí? O sea, no es que traemos todo genéticamente determinado o nada genéticamente determinado, sino que en realidad lo que propone es una posición, ¿sí?, mucho más acorde con el espíritu de la época, donde en realidad entendemos que es como un punto medio, donde sabemos que lo genéticamente determinado existe y que las influencias del ambiente también son importantes para esta expresión fenotípica, digamos, que es nuestro comportamiento y nuestro sistema cognitivo. Es evidente que el desarrollo implica un proceso más dinámico de interacción entre el medio y el ambiente, ¿sí? Es un modelo que está vinculado a la idea de la psicogénesis, ¿sí? Muy bien. Perdón, no es psicogénesis, sino que es epigénesis, epigenético, ¿sí? Que plantea justamente esta interacción entre el ambiente y las potencialidades o genéticas, donde interactúan y se modifican entre sí. Para Piaget no hay en el bebé ningún conocimiento de dominio específico. Entonces, para poder conciliarlo con la idea del innatismo, para poder encontrar este punto medio que propone Kármilov, ella dice que primero hay que aceptar la existencia de predisposiciones innatas con conocimiento de sesgos de dominio específico. Quiere decir que cuando nacemos, ya nacemos con algún tipo de conocimientos y que hay sesgos, que hay determinado tipo de nuestro sistema que se activa frente a estímulos particulares de una manera particular y que eso se va consolidando y de alguna manera formando módulos en la medida en que vamos creciendo y desarrollando. Otro presupuesto es que la base inicial con la que parte el chico tiene que implicar especificaciones menos detalladas y un proceso de modularización más progresivo. O sea que a diferencia de lo que postula Fodor, no todos los sistemas de entrada deben estar tan fuertemente condicionados y genéticamente determinados, sino que algunos deben permitir un proceso de modularización en interacción con el medio ambiente. Y por otro lado, también hay que aceptar que el componente innato está latente hasta que recibe los datos que necesita y esa entrada influye sobre su desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que hay una disposición genética a procesar información de determinado tipo que se activa y empieza a funcionar cuando aparecen esos estímulos para los cuales está preprogramado, pero que esos estímulos particulares, digamos, en la diferenciación que tienen y en la cantidad y en la exposición, van a influir sobre el desarrollo particular de ese proceso. O sea, si bien viene genéticamente determinada, no es el producto definido, sino solamente la predisposición, o sea, el material para poder interactuar con el medio y generar este sistema. Para poder hablar de esto, habla de la noción de restricción del desarrollo. Dice que la noción de restricción del desarrollo tiene dos connotaciones, una connotación positiva y una connotación negativa, ¿sí? Para las teorías de dominio general, como la de Piaget, ¿sí?, una restricción tiene una connotación negativa porque tiene que ver con aquellos factores que recortan la competencia del niño, o sea, aquellas cosas que no puede hacer, que hay restricciones porque ahí el chico no puede tener la reversibilidad o no puede entender la idea de reversibilidad porque todavía no ha construido una forma lógica suficientemente poderosa como para ello. O sea, es una restricción y la restricción implica una limitación. Sin embargo, para las teorías de dominio específico, como la de la modularidad, tiene una connotación positiva, porque las restricciones, esto es importante que lo entiendan, limitan las hipótesis posibles y potencian el aprendizaje. ¿Por qué? Porque que un sistema sea específico de dominio
le da al chico un sistema limitado pero organizado desde el principio y no al final. O sea, ya nace con un sistema, ¿sí?, que solo sirve para algunas cosas, pero que está claramente definido y organizado. O sea, no sirve para otras, pero justamente esta restricción de que no sirva para otras hace que eso sea bueno porque le permite de alguna manera procesar ya información desde entrada, ¿sí? No tener que crear formas para organizarla, sino que ya arranca organizando información con algunos sistemas genéticamente determinados. Bien, el fuerte antinnatismo de Piaget y su defensa de estadios generales de desarrollo ya no son viables, dice Kármilov. Lógicamente, hay un montón de evidencia y ahora vamos a ver, ella habla después de eso, y el desarrollo cognitivo es mucho más que el simple despliegue de un programa genéticamente especificado. O sea, no es ni lo que dice Chomsky ni es lo que dice Piaget, dice Kármilov. Yo coincido con ella, me parece que es lógicamente razonable y que las evidencias conducen hacia esa idea. Bueno, por ejemplo, los paradigmas de investigación con bebés, ¿sí?, de habituación y deshabituación, que en realidad es aburrimiento e interés. O sea, apenas nacen los chicos, le muestran, por ejemplo, una forma geométrica y le cambian el color o le cambian el tamaño y el chico se va aburriendo de verla. ¿Cómo sabemos que se aburre? Y porque por ahí, utilizando dos, digamos, la mirada y la succión, ¿sí?, nos damos cuenta de que cuando algo le interesa, el chico succiona con mucho más velocidad o mantiene la mirada durante más tiempo que cuando algo no le interesa. Entonces, si nosotros le estamos mostrando esa forma cuadrada, digamos, que diferencia de tamaño, diferencia de color, pero sigue siendo cuadrada, si nosotros la reemplazáramos por una forma circular, no debería variar. Sin embargo, cuando hacemos un cambio en la forma, notamos que se produce un cambio en la frecuencia de succión o en el tiempo de mantenimiento de la mirada, lo cual nos permite deducir que evidentemente se da cuenta que son formas diferentes, y por lo tanto es una evidencia de que existe la discriminación de formas ya desde el momento de nacer, y que eso no es un proceso o una función que debe construir, sino que venía genéticamente determinada. Hay muchos paradigmas de investigación con bebés desarrollados en los últimos 30 o 40 años que nos han dado un montón de evidencias que demuestran de que la idea de Piaget, por más interesante y romántica que parezca, no es viable, que no somos los constructores de nuestras formas cognitivas, sino que muchas de ellas vienen genéticamente determinadas. Ahora, no vienen tan determinadas como pensaba Chomsky, es lo que propone Kármilov y lo que parece razón. Ella va a plantear una teoría, ¿sí?, un modelo que llama de la redescripción representacional. Entonces se pregunta, ¿cómo almacena la información en la mente un chico? ¿Sí? Entonces, uno dice, por especificación innata, por predisposiciones innatamente determinadas, específicas o no. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que se empieza a guardar a través de sistemas que ya vienen genéticamente determinados. O sea, la información entra y de alguna manera produce cosas adentro de un sistema. Entonces dice, si está especificado en detalle o súper especificado ese sistema para procesar la información, el ambiente solamente desencadena un proceso que ya estaba determinado. Es como un estímulo o respuesta. O sea, el sistema viene preparado para reaccionar y procesar y computar de una manera particular ese tipo de estímulo. Y si solo está o puede venir especificado solo como un sesgo, de manera tal que ese estímulo, ese ambiente, influye interactuando con el cerebro y generando estos, digamos, de alguna manera, estos procesos de modularización en el desarrollo. Entonces, en el primer caso, cuando está especificado en detalle, el conocimiento se encapsula y se vuelve inaccesible. Se genera, digamos, es como un sistema de entrada. En el segundo caso, el conocimiento se vuelve cada vez más accesible, ¿sí? Va interactuando con el cerebro y el mismo cerebro, en interacción con estos estímulos ambientales, va creando estos nuevos procesos. Por lo tanto, va a decir, la mente explota internamente la información almacenada, o sea, nuestro cerebro usa esa información que ingresa, ¿sí?, y va a decir ella, redescribe las representaciones. O sea, ustedes recuerdan que cuando la información adentro de nuestro sistema se procesa a través de representaciones mentales, que esas representaciones pueden ser imágenes o pueden ser un conjunto de activaciones de una red neuronal, hay un montón de teorías. Imaginemos que ella va a decir que existen diferentes categorías de representarla, que uno puede tener una representación perceptiva y uno puede tener una representación verbal o un concepto, ¿no es cierto? Que son formas muy diferentes de describir un mismo objeto o una misma situación. Y va a decir que estos cambios, que hay cambios iterativos, o sea, repetitivos, de formatos proposicionales. Y esto es como su tesis central, ¿sí?
de alguna manera pasaría a ser casi como una especie de núcleo duro de la redescripción representacional. O sea que la mente explota internamente esta información almacenada. O sea, no solamente la procesa para lo que genéticamente estaba predeterminada, sino que la vuelve a utilizar para con ella construir o generar una serie de procesos, ¿sí?, que se van dando y para cambiar los formatos, para explotar y para extraer cada vez más información, para extraer o transformarla en conocimiento, como decía al principio. Bien, dice que desarrollo y aprendizaje son complementarios, lógicamente, necesitamos de esa información para, de alguna manera, que el cerebro en interacción con el ambiente genere estos procesos, ¿sí? O sea, si no hay aprendizaje no hay desarrollo, y el desarrollo produce cambios también en el aprendizaje. Ella va a decir que lo implícito se vuelve explícito, o sea, va a hablar de un concepto que llama maestría, no me sale ahora el término, es como una maestría de poder hacer cosas, una maestría procedimental. Ustedes ya cuando lo lean se van a dar cuenta. Maestría conductual es el término específico. Entonces cuando habla de maestría conductual, dice que muchas veces somos capaces de hacer un montón de cosas. Como ella decía, por ejemplo, utiliza el ejemplo del cubo de Rubik. Dice, yo sé hacer una serie de movimientos y puedo transformarlo, sin embargo no lo entiendo. Logro la maestría conductual, o sea, a partir de una serie de movimientos preprogramados que mi cabeza sabe hacer, yo logro resolver el problema del cubo de Rubik. Sin embargo, no termino de comprenderlo, ¿sí? Entonces, ella va a decir que, primero, estas cosas que son implícitas, o sea, yo sé hacerlo, pero no soy capaz de poder explicar cómo hacerlo. Es casi un equivalente a lo que Piaget llamaba la toma de conciencia, ¿no es cierto? Entonces, dice que primero esto se produce, lo implícito se va volviendo explícito, o sea, esta información de maestría conductual, de esto que yo sé hacer a través de un procedimiento, va a ser representado de otra manera diferente, o sea, voy a transformar esta información en un conocimiento explícito, es como entender cómo hago, cómo logro ciertas cosas, ¿no es cierto? Dice que primero va a pasar en un dominio y después a veces en varios dominios, no necesariamente en todos. Entonces va a decir que el desarrollo tiene tres fases que son recurrentes para cada dominio. O sea, en cada dominio particular se va a repetir más o menos lo mismo. Primero, el aprendizaje centrado en los datos del medio genera adiciones representacionales, o sea, hay una maestría conductual. El chico es capaz de agarrar cosas, de desplazarse, de hacer un montón de procedimientos, pero sin tener una conciencia explícita de eso, sin poder explicitarlo, lógicamente tampoco hay lenguaje, ¿no es cierto?, que sería una forma diferente de representarlo. Luego, ¿sí?, de estar centrado en la información del medio, empieza a centrarse en los datos internos que predominan sobre los datos externos. O sea, ella dice que hay un cierto conocimiento de lo que uno es capaz de poder hacer, ¿sí?, pero que todavía no logra hacer interactuar lo que uno sabe con el medio, que todavía falta esa integración, que es la tercera fase recurrente, que es cuando esas representaciones internas de esa información se equilibran de alguna manera con los datos externos, ¿no es cierto? O sea, van viendo entre lo que uno cree que puede hacer y lo que uno hace, va generando cambios. Es como, podría pensarse casi como un poco de equilibración, ¿sí? Ahora vamos a ver la diferencia que hay con la equilibración piagetiana, ¿no es cierto? Fermi los propone. Y, además de estas tres fases, va a hablar de 4 niveles de representación como ciclos repetitivos de diferentes microdominios. O sea, dominios súper específicos, con diferentes formatos representacionales. Primero es implícito, decíamos. Entonces, hay procedimientos de análisis y respuestas frente a estímulos externos. Dice que estos se codifican de manera procedimental solamente. Tienen una secuencia particular, como al resolver el cubo de Rubik, ¿viste? 1 para la izquierda, 2 para arriba, 3 para acá, que están almacenados en forma independiente y que son muy específicos de dominio. Solo sirven para resolver el cubo de Rubik, no sirven para otra cosa, y que tienen características claramente perceptivas. Que luego, esa información que es implícita y que está procesada solo procedimentalmente, se va a pasar a un nuevo formato. O sea, esta es la representación, ¿sí? Se va a describir ese conocimiento con un formato diferente de representación. Esta es la redescripción representacional. Entonces, esta información tiene un nuevo formato comprimido. Hay ciertas abstracciones, ¿sí? O sea, se hacen inferencias de esa información solo procedimental, ¿sí? Y empiezan a estar abiertas a otros dominios diferentes. Uno puede empezar a generalizarlo, ¿sí? Es lo que se llama el conocimiento conceptual, que lo hace más flexible, más explícito en la medida en que uno podría llegar a tener cierto grado de conciencia o no. Ahora vamos a ver
las diferencias, ¿sí? O sea, superan las restricciones del nivel 1, del nivel implícito, en la medida en que dejan de ser tan encapsulados y tan específicos de dominio, sino que pueden compartirse. Finalmente, o luego, viene un nivel explícito 2 y explícito 3, que ella muchas veces hasta aclara que tiene dudas en separarlos. ¿Por qué? Porque todavía está estudiando eso. En realidad habría un nivel explícito diferente, uno donde estas representaciones son accesibles a la conciencia, pero no se pueden expresar verbalmente porque todavía no hay lenguaje. Y finalmente, el tercero es cuando ese conocimiento o esa información conceptual es redescripta en un nuevo formato representacional que es el lenguaje. ¿Entienden? La idea de la redescripción representacional es como un conocimiento se procesa con un formato diferente, del que va teniendo más información y más conceptos, y a su vez se va haciendo más abierto para todos los sistemas. O sea, cómo a partir de información que era claramente específica de dominio y casi modular, se va volviendo un sistema de dominio general que permite interactuar con otros dominios diferentes. Estos son los 4 niveles, ¿sí? O sea, la idea fundamental es que se recodifique información almacenada en un formato en otro distinto. Por ejemplo, información espacial en información lingüística. Entonces va a decir que cada redescripción es una versión más condensada de la anterior. Más condensada quiere decir en que contiene mayor cantidad de información. Entonces, va a decir que lógicamente, para que se produzca la redescripción, primero hay que alcanzar la maestría conductual, ¿sí? O sea, uno no puede explicar cómo resolver el problema, el cubo de Rubik, si uno no lo resolvió haciendo los movimientos, ¿no es cierto? Primero, y a través de mucho ejercicio, uno logra la maestría conductual. Cuando la maestría conductual está establecida, recién ahí uno puede redescribirlo en otro formato, ¿entienden? Entonces, para ella, las representaciones que alcanzan un estado estable son las que se redescriben, ¿sí? Y este proceso de redescripción es de dominio general, como el lenguaje, ¿sí? O sea, puede aplicarse este proceso de redescripción a cada uno de los diferentes dominios, pero opera en cada dominio específico y está restringido por los contenidos particulares de cada uno de ellos. Entonces, es un proceso de carácter general, pero que actúa en dominios claramente específicos. Lógicamente contrasta con la idea de Piaget de desequilibrio y equilibración maximizante. ¿Por qué? Porque para el modelo de redescripción representacional, los cambios se producen después del éxito. ¿Entienden? En cambio, para Piaget, el cambio se produce como producto del desequilibrio. Solo cuando hay una perturbación y esa perturbación es compensada, se crea una novedad y se llega a un estadio de equilibrio. ¿Entienden? O sea, el cambio, el desarrollo se produce como producto del desequilibrio. En cambio, para la teoría que propone Kármilov-Smith, ¿sí?, el desarrollo o el cambio se produce una vez que un sistema ha alcanzado un grado de estabilidad. Cuando realmente se consolida y está estable es cuando podemos pasar a un sistema de significación diferente. Bien, espero que hayan entendido más o menos cuál es la idea y cuál es el espíritu y cuál es la secuencia, ¿no es cierto?, de Chomsky, Piaget, Fodor, Kármilov-Smith, de cómo existen diferentes explicaciones de cuál es el origen y el funcionamiento de estas estructuras cognitivas o de estos procesos cognitivos que nos permiten a nosotros interactuar con el mundo, ¿sí? Llegando a esta idea que creo que es la más moderna o la más acabada, donde pensamos de que ni todo está genéticamente determinado, ni todo se construye, ni todo depende del ambiente, sino que interactúan de una manera epigenética, ¿sí?, las características innatas con los estímulos ambientales y el producto de ellos va generando, ¿sí?, ciertos cambios, siempre dentro de ciertos límites. Y que no todos son sistemas cerrados o todos son sistemas generales, sino que tenemos un sistema que tiene características diferenciadas, que hay algunas funciones que funcionan como encapsuladas, como sistema de entrada, tal cual Fodor la describe, otras de carácter general, y que también tenemos esta opción, que es la que propone Kármilov, de ciertos procesos de modularización en función con el ambiente. Bueno,